Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Como puedes ver, hoy estoy en un entorno un poco diferente al habitual. No estoy ni en el mar, ni estoy en la furgoneta. Y es que ayer justo llegué a Galicia, por fin, de esta aventura, de esta vuelta de Francia. Y estoy en casa de mis padres, así que estaré estos próximos 10 días aproximadamente preparando el viaje para Portugal. No obstante, el hecho de que no estemos en ruta ahora mismo no significa que no podamos seguir haciendo vídeos, ya que tenemos muchos temas muy interesantes que tratar. Y precisamente el vídeo del día de hoy espero que dé respuesta a una de las preguntas que más me habéis preguntado desde que comencé con esta aventura ya por principios de mayo. Creo que decenas, incluso más que decenas, cientos de personas en los diferentes canales me habéis preguntado esto. ¿Qué hago cuando se me meten las bogas? ¿Qué hago cuando estoy pescando sargos y me entran bogas? Y como digo, no son más que reflexiones basadas en mis propias vivencias. Creo que de alguna forma no estoy desencaminado de todo. De hecho, ya habéis visto los que me seguís en redes sociales, y aprovecho para invitarte a que sigas a La Ruta del Sargo en Facebook e Instagram, donde comparto mi día a día. Como digo, en las stories de esos canales habéis visto más de 100 jornadas de pesca durante los últimos 5 meses, y creo, sin mal no recuerdo, que me habéis visto sacar como mucho 5 o 6 bogas. He de decir que sería maravilloso que si tú tienes algún truco o algún consejo más al respecto para evitar a las bogas cuando estamos pescando sargos, sería muy de agradecer que lo compartieses aquí debajo en los comentarios, y así todos podríamos aprender. Bien, en primer lugar haré alguna reflexión personal sobre este tema, y a continuación os daré una lista de consejos que espero que os sirvan de ayuda. Sobre las bogas debo decir en primer lugar que, aunque a veces me da la sensación de que existe un cierto pánico entre los pescadores, debemos saber que la boga es un pez, un espárido que convive perfectamente con el sargo, con la lubina y con otros peces. Y de hecho que incluso cuando estamos pescando, cada uno de ellos tiene su espacio bien delimitado. A la boga le gusta el agua movida, pero no tanto como al sargo, entonces siempre vamos a encontrar al sargo más pegado a la roca y la boga estará situada en una zona por detrás. Como digo, el sargo convive en perfecta armonía con la boga, por lo tanto nosotros como pescadores tendremos que aprender a convivir también con ellas. Por otro lado, tengo una reflexión personal de la cual no tengo ninguna prueba, ninguna evidencia científica, pero de la que estoy bastante seguro. Y es que creo firmemente que los pescadores somos gran parte del problema que tenemos en los pesqueros con las bogas. Y es que a lo largo de toda mi vida como pescador he comprobado que los lugares en los que más bogas me he encontrado es en pesqueros, especialmente en verano, cuando hay mayor proliferación de pescadores, cuando hay mayor trajín, y concretamente en los pesqueros de más fácil acceso y los pesqueros que están más machacados de macizo y de engodo. Eso no falla, te lo aseguro. Lugar de fácil acceso y muy transitado y machacado por los pescadores a base de engodo es un lugar que va a estar plagado de bogas, seguro. El aumento de la población de este pez creo que es algo que todos los pescadores tenemos más que claro, más que comprobado, y a la vez la correlación que hay entre el aumento de pescadores que están tirando engodo al agua y el aumento de la población de bogas es absolutamente evidente. Con esto no te quiero decir en absoluto que dejes de utilizar engodo, pero sí que te invito a que hagas una reflexión sobre el tema y cómo realmente nuestra forma de pescar está afectando a la proliferación de esta especie. Por último, en cuanto al apartado de reflexiones, decir que no es la primera, ni la segunda, ni la quinta vez, ni la 10ª que he visto a pescadores sacar bogas y reventarlas contra las piedras, o dejarlas muriéndose al sol o para que se la coman las gaviotas. Y esto, y lo siento si alguien se da por aludido o se ofende, pero me parece una auténtica barbaridad, una atrocidad que es más típica de un monstruo que de un ser humano. Estamos hablando de matar a un animal gratuitamente, a un animal que está ahí seguramente por nuestra culpa. Bien, dicho esto, paso a compartir contigo esos consejos que, como digo, me han sido muy útiles para evitar a las bogas en todas y cada una de mis jornadas de pesca de sargos. El primer consejo creo que es evidente y creo que todos ya lo habéis adivinado. Lógicamente, si no quieres pescar bogas, lo primero que te recomiendo es que no utilices engodo o macizo.
Quedándote en este punto es muy probable que ya hayas solucionado el problema de forma parcial o incluso total. Pero bueno, si ya has utilizado el macizo y se te han metido las bogas, no hay problema, seguimos. Por lo tanto, durante ese tiempo se mantiene un equilibrio perfecto en el que el sargo come aquí y la boga está retirada detrás. Por lo que es evidente que si lanzamos la boya aquí adelante pegada a la piedra, cogeremos sargos y si dejamos salir la boya, empezaremos a coger las bogas. Así que recuerda, muy importante, pescar bien pegado a la piedra. ¿Y cuánto de pegado a la piedra? Pues lo máximo que te permite el mar, poniéndolo al límite, evidentemente sin enrocar la boya o el aparejo. Por lo que si podemos mantener a 10 centímetros de la piedra, mejor que mantenerlo a medio metro. Y si podemos mantenerlo a 2 metros de la piedra, mucho mejor que mantenerlo a 5 metros de la piedra. Otro consejo que creo que te puede ayudar, y esto ya lo he dicho 1000 veces, es utilizar bajos de línea muy largos. Muchas veces me preguntáis por qué utilizo bajos de línea tan largos, del largo de la caña, incluso más. A veces utilizo cañas de 6 metros con bajos de línea de 7 metros, que son muy difíciles de lanzar, pero son muy efectivos y que bien lastrados, y dado que muchas veces encontraremos a la boga en una capa más alta de agua y al sargo en una capa inferior, este tipo de montajes nos ayudarán sin duda a conseguir nuestro objetivo de esquivar a las bogas y llegar al sargo. A veces la cantidad de bogas que nos encontramos en el pesquero es tan exagerada que incluso aunque tiremos un aparejo largo, aunque tiremos un aparejo cerca de la piedra, aunque tiremos un montaje que esté bastante lastrado, las bogas ni siquiera lo dejan profundizar y lo cogen ya según toca el agua. En ese caso, yo algo que te recomiendo es que siempre que puedas, siempre que vayas a pescar, intenta llevar siempre unos poquitos cangrejos. Da igual la especie, cangrejo corredor, cangrejo verde. Yo he comprobado que los sargos, mientras tengan un tamaño adecuado para su boca, comen todo tipo de cangrejos. Y es que la utilización de este cebo es una de las mayores garantías que tiene el pescador de sargos de conseguir llegar al sargo sin que la boga le coma la carnada por el camino. Soy consciente de que a veces llegamos sin cangrejos, con pleamar o con bastante agua ya en el pesquero y nos resulta muy difícil hacernos con algún ejemplar, con algún cangrejito. Por ello te recomiendo que hagas, que inventes o que te construyas algo como este artefacto, como este invento que me hizo mi querido amigo Abelino, que podéis ver aquí, que él le llama la fisga, que no es más que un alambre que se puede extender y encartar para en situaciones difíciles, en situaciones en las que estamos en propia acción de pesca, poder rápidamente rastrear las grietas de las rocas y conseguir sacar algún cangrejito. Y en este momento hay algo muy importante que debes saber, y es que, como comentaba anteriormente, hay un equilibrio perfecto en lo que es la cadena alimenticia, en la que el sargo está por delante de la boga, en la que el sargo está pegado a la piedra, pero es muy posible que llegue un momento en el que en esa zona pegada a la piedra empecemos a sacar bogas. ¿Esto qué significa? Esto significa que ya el sargo se ha hartado de comer, que el sargo se ha marchado y ha dejado ese espacio libre para que entren las bogas. En ese momento es absurdo quedarse ahí. En ese momento nada de lo anterior, ni el cangrejo, ni un aparejo largo, ni el pescar pegado a la piedra no servirán de nada, porque simplemente el sargo ya ha comido, se ha pirado y ha dejado que entren las bogas. En este momento yo te recomiendo que no insistas, que no te quedes ahí porque te vas a desesperar, que pliegues y que te cambies de puesta. ¿Y cómo sabemos que ha llegado ese momento? Yo muchas veces, incluso ya cuando saco la primera boga pegada a la piedra, ya me cambio. Y mi consejo para ti es que cuando saques como mucho la segunda boga, habiendo probado todos los consejos anteriores, no esperes más. Ese es el límite, esa es la línea roja, esa es la señal para que cambies de pesquero. Bueno, espero que te haya resultado interesante el contenido del vídeo de hoy. Si ha sido así, te agradecería mucho que me dejases un me gusta. Y si no quieres perderte mis vídeos semanales sobre esta aventura y sobre todo lo referente a la pesca del sargo, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita. Por último, decirte que como los próximos días no voy a pescar, es más, estoy muy lejos del mar, estaría bien que me propusieses temas para tratar desde aquí, desde esta guardilla, a la espera de que retomemos esa ruta en furgoneta por la costa de Portugal. Nada más, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!